¿Qué tal? Leandro Pierbattisti, Federación de Acopiadores. Los quería felicitar porque realmente excelente, muy bueno el panel. Y una pregunta para Agustín y Aníbal. Quería saber, con respecto a los maíces tardíos, creo que las ventajas agronómicas, bueno, son indiscutibles. Y en el mercado internacional, y pienso más bien Argelia, el mercado argentino es primado. En primer lugar, se lo prima por una cuestión de color, y se lo prima por una cuestión de calidad física. Y cuando vos les preguntás, hay 4 comparadores nada más en Argelia, que compran 2 millones de toneladas de maíz argentino todos los años, y los tipos te dicen que te lo compran por la calidad física y porque al fin y al cabo el grano del maíz argentino está poco golpeado. Y está poco golpeado porque se lo seca poco, finalmente. Y el maíz ucraniano, yo he visto años, 30, 40, 50 dólares más barato del maíz argentino, y los tipos no compran maíz ucraniano. ¿Por qué? Porque no lo podés cosechar por debajo de los 24 o 25%, normalmente 30%. Mi pregunta es la siguiente, con el maíz tardío, vos hablaste de 15-17% maíz tradicional, te quería saber con qué porcentaje de humedad vos levantás un maíz tardío, si hay posibilidades que ese maíz tardío pueda seguir teniendo una prima en el mercado internacional. Y la última pregunta con respecto a Santiago, vos hablás el tema de los alquileres, un país donde 60% más o menos locación, casi anual. ¿A vos se te ocurre algún tipo, cuando vos decís que habría que hacer algo, vos pensás que a nivel de política pública se puede llegar a hacer algo o lo pensás de una cuestión de que a nivel privado se puede llegar a hacer algo con respecto a lo que son los arrendamientos? Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias Leandro. Es una de las claves de los maíces tardíos, el tema del momento de cosecha y la humedad. En realidad es más el momento que la humedad, porque los costos de cosecha, nosotros en la zona nuestra mandamos mucho a puerto, ¿no es cierto? O sea, ojalá que se pueda industrializar como acá se plantea en el Congreso de Maizar, pero va de Dorrego va mucho Bahía Blanca y del resto va mucho a Necochea. Y la verdad es que los costos muchas veces son prohibitivos, los costos comerciales son del 30%. Entonces lo que hacemos es cosecharlo en septiembre y con la misma humedad que los de primera. Lo que pasa es que, o que los tempranos. Por eso en el ambiente profundo seguimos queriendo sembrar en octubre, si bien te podría estabilizar un poco más o ahorrar más nitrógeno, pero los tempranos van en el ambiente maicero sembrado a principios de octubre para cosecharlo seco en los barcos que entran en junio generalmente y que pagan muy bien. Y los tardíos no nos queda otra, te vas a agosto, septiembre, según el año, y bueno, y eso nos trae aparejados otros problemas, como que por ejemplo no podemos hacer finas sobre maíces tardíos y problemas de malezas, que estamos viendo cómo los resolvemos, pero nos trae aparejados problemas de malezas porque entra mucha luz durante muchos meses hasta que podemos cosecharlo. Pero todo es solucionable. La pregunta es muy interesante, no sé vos, Aníbal, si agregas algo. Creo que ahí la clave no solo es la humedad, o sea, maíz tardío seco es imposible, sobre todo cuando uno aumenta en latitud, tal vez lo lográs en Córdoba, no lo lográs en Balcarce. En Balcarce tenemos un punto más de humedad por cada 5 días de atraso en fecha de siembra desde el 1 de octubre, o sea que hacé la cuenta, si te vas 50 días, no lo cosechás, no bajás de 20 hasta la primavera, entonces ahí empieza a ser importante la caña en las raíces, la caña del híbrido. Pero creo que lo más importante en lo que vos preguntaste, que es la calidad, es si vos sembrás tarde, la calidad de grano ya va a ser mala. El grano va a ser blando, el grano se va a romper, aunque esté seco, y eso tiene mucho que ver con las condiciones durante el llenado, las proteínas, el almidón. La calidad, el grano no sirve para industria, no sirve para nada, sirve para alimentación animal, que es gran parte del maíz que producimos es para eso. Y eso se agrava a medida que te vas al sur, siempre, ¿por qué? Porque el otoño llega más rápido en el sur. ¿Tá? El otoño, el verano es más largo, a medida que te vas a Salta. En Salta puedes sembrar maíz en enero y no vas a tener problema, lo vas a secar y todo, porque no llueve en invierno. En el sudeste está frito. Del tema de la consulta de cómo veo el tema de arrendamiento, que hoy, como bien decís, creo que explica el 60 o el 70% de la producción de Argentina, y me parece un sistema dinámico, inteligente e interesante, pero que hemos desvirtuado o que lo hemos llevado hacia una forma, o la realidad muestra que lo hemos llevado hacia una forma que no es sustentable, ni para la empresa que arrienda, ni para el ambiente, y si decimos que no es para el ambiente, en el largo plazo no es sustentable ni para el dueño de la tierra, ni para el Estado como dueño final, si querés, o gestor o protector de los recursos naturales.
Entonces, si la mirada, la diferencia es en cuánto miramos el negocio. Yo estoy hablando de negocio, pero no hay que mirarlo en un año, hay que mirarlo en más años. ¿Al Estado qué le puedo pedir en eso? Que me ponga reglas de juego claras, que no me distorsione el mercado en contra de lo que es, digamos, la sustentabilidad, como hasta antes de diciembre lo eran las retenciones al maíz o los derechos de, los ROE, los registros de operadores de exportación. Más que eso no me animo no creo que sea una cuestión del Estado. Sí le puedo pedir ordenamiento territorial para saber dónde producir, dónde no, bajo qué reglas de juego, lo cual es dinámico con el avance de la ciencia. Sí le puedo pedir esa potestad. Sí le puedo pedir reglas de juego del negocio claras. Pero luego el ordenamiento del negocio tiene que ser privado, o por lo menos yo a hoy lo sigo viendo así. Pero tenemos que buscar formas mucho más inteligentes y el desafío por eso lo tiro para nosotros mismos. Y no tenemos que buscar culpables ahora, sino mirarlo nosotros. Y creo que tiene que ver, para mí la clave pasa por la mirada del plazo con que analicemos las cosas. Obviamente, hoy la realidad va en contra de eso. Se alquila mayormente un año, se alquila a altos valores y se sigue pidiendo, que eso a veces, no sé si se sigue pidiendo, a veces pago en mercadería por fuera del circuito formal. Y eso también es una muy mala práctica y eso atenta contra la competitividad del sistema. Y también tenemos el ingreso muchas veces de actores ajenos a la producción, que no digo si está bien ni mal, pero con el solo objetivo de originar. Y el negocio de originar no se termina en un año tampoco. O sea, para todos los actores tenemos que cambiar el plazo, la mirada tiene que ser larga, y hoy sigo apostando a que encontremos formas de ordenamiento privado con un marco del Estado donde no trabe y facilite las cosas, pero no me animo a esquemas más de intervencionistas. Por lo menos, hasta hoy, sigo apostando a eso, la realidad dirá. Bueno, ¿hay tiempo para una pregunta más? Señores, felicitaciones, el panel que más me gustó en el día. Una pregunta medio para el que la quiera atajar, si es que ¿tienen algún dato, ensayo, información de rendimiento de soja posterior a un maíz tardío? O sea, si perjudica o no la fecha de siembra de un maíz en el rendimiento de soja del año siguiente. Te hablo más que de ensayo de experiencias productivas, que por ahí puede tener falencia desde la medición o aislar variables, pero es bueno por la repetición año tras año o la diversidad de situaciones. En zona núcleo, para años normales, o incluso en los años niñas que hubo, no vemos diferencias negativas y al contrario te diría, generalmente te queda, como es un maíz tardío, te entrega al momento de sembrar la soja un rastrojo más duradero, más grosero. En años más complicados hasta te favorece, ya que al momento donde necesitas, que es cuando la soja todavía no cerró el surco, disminuir la evaporación, ¿sí? Tenés un rastrojo todavía más duradero que te favorece eso. Y generalmente, o en muchos de los casos de los que yo te hablo, ese maíz tardío viene con un antecesor cultivo de cobertura, que puede ser ovicia o centeno, ¿sí? Porque el tardío te da esa posibilidad de siembra, con lo cual esa cobertura que te hablo no solamente que llega a la siembra de la soja como más abundante en cantidad, sino también en distribución. Y no ese consumo de más tardío que puede hacer el maíz, tardío valga la redundancia, respecto al temprano, no me va a afectar mayormente en zona núcleo la recarga para una soja de octubre o noviembre. Se terminó el tiempo, entonces. Bueno, muchísimas gracias a los tres y, bueno, para los demás, si quieren hacer alguna pregunta extra, déjenla escrita, por supuesto, y se las vamos a acercar a los tres panelistas por mail. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.